cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán, era el más adinerado e influyente entre los cárteles de la droga en México. Sin embargo, a pesar de su extradición a Estados Unidos en 2016, el cártel de Sinaloa continúa operando a plena capacidad e incluso con mayor brutalidad que antes. Entonces, ¿quién heredó el imperio del narcotráfico de El Chapo? Antes de seguir con este apasionante video, no olvides suscribirte a nuestro canal si no quieres perderte ninguna novedad sobre el mundo del crimen. Continuamos. Los New Kids, como se les conoce a los hijos del encarcelado ex líder del cártel, están inmersos en una lucha interna por el poder contra el último miembro de la generación anterior, Ismael Zambada García, también conocido como El Mayo. Esta es una guerra sin cuartel por el control, y no ha faltado el derramamiento de sangre en la contienda entre estas dos facciones. Desde 2021 hasta 2022, los Chapitos han demostrado su poderío, convirtiéndose en los principales productores y contrabandistas de fentanilo y metanfetamina hacia Estados Unidos, expandiendo su territorio por Sinaloa, Chihuahua, Sonora y Baja California. Pero eso no es todo. También se han involucrado en la minería ilegal, la pesca e incluso el contrabando de inmigrantes. Determinados a mantener la notoria reputación de su familia como forajidos, sus recientes esfuerzos, en particular la audaz operación para liberar a Ovidio Guzmán, son testimonio de su inquebrantable determinación de dominar. Las autoridades federales informan que un conflicto dentro del cártel de Sinaloa se ha intensificado más allá de las fronteras de su estado natal. La disputa involucra a dos facciones rivales lideradas por El Mayo y los hijos de El Chapo y ha estallado en un pueblo en la frontera de Baja California y Sonora. Los enfrentamientos entre estos grupos han resultado en la eliminación de líderes locales y la exigencia de pagos. Desafortunadamente, la situación dio un giro mortal con el asesinato de Morgan, un operador afiliado al bando de El Mayo, lo que desató una guerra abierta entre las facciones, afectando a los residentes de ambos estados. El cártel de Sinaloa ha sido una fuerza dominante en estas regiones durante más de una década, y la disputa actual está afectando la estabilidad y seguridad de las áreas implicadas. El poder de los Chapitos se evidenció durante un feroz ataque en Culiacán el 17 de octubre, donde se enfrentaron al ejército mexicano, la policía estatal y la Guardia Nacional, mostrando su potencia de fuego, disciplina y rapidez. La situación era intensa y la amenaza de víctimas civiles siempre estaba presente. Castañeda destacó la magnitud sin precedentes del ataque, con pistoleros del cártel disparando en áreas muy concurridas. El gobierno mexicano se enfrentó a una difícil decisión cuando tuvo que liberar a Ovidio Guzmán para evitar un mayor derramamiento de sangre, ya que se temía que cientos de vidas pudieran perderse si no se tomaba esta medida. El conflicto interno y la lucha dentro del cártel se intensificaron notablemente inmediatamente después de la extradición de El Chapo a Estados Unidos. El Chapo cumple ahora cadena perpetua en la prisión Supermax de Florence, Colorado. Hace 7 años logró sobrevivir a un feroz tiroteo justo antes de su detención, enfrentándose a cargos de narcotráfico en Chicago, pero finalmente fue extraditado a Nueva York, donde fue juzgado y se enfrentó a cargos federales relacionados con sus actividades delictivas. Conocido mundialmente como una figura prominente del cártel mexicano de Sinaloa, El Chapo ha sido uno de los capos más notorios desde Pablo Escobar, célebre por el contrabando de grandes cantidades de cocaína, heroína, marihuana y drogas sintéticas a través de la frontera entre México y Estados Unidos. También saltó a los titulares por haber protagonizado 2 audaces fugas de prisión en México. Su personalidad ha inspirado numerosos libros y populares series de televisión,
y la revista Forbes lo consideró multimillonario en una ocasión. En 2009, fue incluido entre las personas más ricas del mundo y al año siguiente ocupó el segundo lugar en la lista de fugitivos más buscados, justo detrás de Osama Bin Laden. En 1993, Guzmán fue detenido inicialmente en Guatemala y posteriormente extraditado, donde fue condenado a 20 años de prisión por cargos relacionados con asesinato y narcotráfico. Sin embargo, sobornó a varios guardias de prisiones y protagonizó una audaz fuga de una prisión federal de alta seguridad en 2001. Sus socios le llevaban regularmente maletas llenas de dinero para sobornar al personal penitenciario, lo que le permitía mantener un estilo de vida opulento dentro de los muros de la prisión, donde los guardias actuaban incluso como sus sirvientes. Si te está gustando el video, haz clic en suscribirse, que es gratis y no tienes excusa. Fue durante su estancia en prisión cuando conoció a su amante y futura socia en Sinaloa, Emma Coronel, quien también cumplía condena por robo a mano armada. Antes de su extradición a Estados Unidos, Guzmán fue juzgado y condenado en una prisión federal situada a las afueras de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. A pesar de estar encarcelado, el imperio del narcotráfico y el cártel de Guzmán continuaron funcionando sin impedimentos, gracias a que su hermano Arturo, conocido como El Pollo, se hizo cargo de él incluso entre rejas. Guzmán mantuvo su estatus de gran narcotraficante internacional mientras seguía encarcelado en México. Guzmán fue acusado en San Diego de varios cargos en Estados Unidos, entre ellos blanqueo de dinero e importación de grandes cantidades de cocaína en California. En un intento de eludir la extradición a Estados Unidos, Guzmán se aprovechó de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que facilitó la extradición entre México y Estados Unidos. Sobornó a los guardias de la prisión para que le ayudaran en su plan de fuga. El 19 de enero de 2001, un funcionario de prisiones llamado Francisco El Chito Campero Rivera desempeñó un papel clave en la fuga, abriendo la puerta electrónica de la celda de Guzmán, lo que permitió al narcotraficante esconderse en un carro de lavandería empujado por el trabajador de mantenimiento Javier Camberos. Lograron atravesar varias puertas y finalmente salieron de la prisión por la puerta principal. En 2015, Guzmán ejecutó su fuga a través de un elaborado túnel que se extendía desde la zona de duchas de la prisión hasta una obra en construcción en el barrio de Santa Juanita, aproximadamente 1,5 kilómetros de distancia. El túnel estaba ingeniosamente diseñado, situado a 10 metros de profundidad bajo tierra. Guzmán utilizó una escalera para descender hasta el fondo del túnel, que era lo suficientemente ancho y le proporcionaba espacio suficiente para pasar. Estaba equipado con iluminación artificial y conductos de aire, realizado con materiales de construcción de alta calidad, lo que indica una operación bien planificada y sofisticada. Las autoridades también descubrieron una motocicleta dentro del túnel, lo que les lleva a pensar que se utilizó para transportar materiales de construcción, posiblemente incluso al propio Guzmán, durante su audaz fuga. Sin embargo, su imperio criminal sufrió un importante golpe cuando los marines mexicanos lo capturaron en 2016. En la madrugada del 8 de enero de 2016, comenzó la redada. 17 marinos de élite de las Fuerzas Especiales de la Armada de México, respaldados por el Ejército Mexicano y la Policía Federal, irrumpieron en el local, dispuestos a acabar con los elementos criminales que había en su interior. Sin embargo, se encontraron con una resistencia inesperada. En medio del caos, su principal objetivo, el Chapo, y uno de sus lugartenientes de confianza se desvanecieron a través de un túnel secreto, saliendo a más de 1 kilómetro de distancia.
se apoderaron de un vehículo a punta de pistola, dejando a las autoridades atónitas y desesperadas por capturarlos. Inmediatamente se emitió una alerta estatal sobre el vehículo robado y la Policía Federal no tardó en interceptarlo, frustrando el intento de huida de Guzmán. Según informó el Departamento de Justicia, la decisión de extraditar a El Chapo representa un cambio significativo para el gobierno mexicano, que anteriormente había afirmado que cumpliría su condena en México. Sin embargo, su audaz fuga en 2015, en la que salió por un túnel de la prisión más segura del país, llevó a las autoridades a reconsiderar y optar por su extradición para que se enfrente a la justicia en Estados Unidos. Ahora se encuentra en la prisión ADX, donde se cree que ya no puede planear ni ejecutar ningún plan de fuga. En el momento de su detención, el cártel de Sinaloa era considerado el cártel de la droga más rico y dominante de México. Sus operaciones implicaban el contrabando de grandes cantidades de cocaína desde Colombia, atravesando México para llegar a Estados Unidos a través de diversos medios como el aire, el mar y la carretera. Fue pionero en el uso de células de distribución y construyó túneles de largo alcance cerca de las fronteras, lo que le permitió aportar más droga a Estados Unidos que ningún otro traficante en la historia. El cártel contaba con una extensa red de células de distribución repartidas por todo Estados Unidos, lo que les permitía controlar eficazmente las rutas del narcotráfico. Además de la cocaína, también estaban profundamente implicados en la producción, el contrabando y la distribución de metanfetamina mexicana, marihuana y heroína procedente del sudeste asiático. Tras la fuga de Guzmán de la cárcel, que duró casi una década, se convirtió, junto con su estrecho colaborador, Ismael Zambada García, en los principales capos indiscutibles de la droga en México. Tras la detención en 2003 de su rival del Cártel del Golfo hasta su detención en 2014, Guzmán ostentaba el título de narcotraficante más poderoso del mundo, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Durante su reinado, Guzmán fue responsable de importar más drogas a Estados Unidos, aprovechando el vacío de poder creado por la represión de los cárteles colombianos para ampliar su negocio y su cuota de mercado mientras estos sufrían reveses. Sin embargo, a medida que aumentaba su poder e influencia, se volvía más descuidado. Su comportamiento audaz e imprudente, junto con sus descuidadas comunicaciones, desempeñaron un papel crucial en su caída. Entre sus audaces acciones, envió a sus socios a recuperar el mono mascota de sus hijas de su antigua residencia cerca de la prisión donde estaba recluido. Esta actividad llamó la atención de las autoridades, que siguieron la pista del mono y de sus cuidadores hasta la región del noroeste de México, conocida como el Triángulo de Oro, donde se escondía Guzmán. Mientras él se emborrachaba con su propio vino, su socio, el Mayo, estaba infiltrado, maquinando y planeando entre bastidores. El Mayo, incluso antes de la extradición de El Chapo, tenía una influencia significativa dentro del cártel de Sinaloa, y algunos incluso lo consideran a la par de su antiguo jefe en términos de poder operativo. Con la ausencia de El Chapo y las luchas de poder internas que afectan a la organización, el Mayo está listo para desempeñar un papel crucial en el futuro del cártel. A pesar de los desafíos de la generación más joven de los Chapitos, hasta 2016, el Mayo compartió el cártel de Sinaloa con Joaquín El Chapo Guzmán. Ha demostrado una notable habilidad para evitar ser capturado a lo largo de su carrera, y sus fuertes lazos con funcionarios del gobierno y la población local de Sinaloa le han permitido permanecer en el negocio del narcotráfico durante más de 40 años sin haber sido encarcelado.
Se sabe que el Mayo ha establecido y disuelto numerosas alianzas con diversas organizaciones de narcotraficantes. Su asociación con el Chapo desempeñó un papel crucial en la consolidación de la posición del cártel de Sinaloa como el más poderoso del hemisferio. Utilizando conexiones dentro del gobierno mexicano, el Mayo ha expandido estratégicamente su influencia hacia el norte, hacia la frontera con Estados Unidos, y hacia el sur, hacia Cancún. Desgraciadamente, esta expansión se ha traducido en un reguero de socios encarcelados y fallecidos. Desde 1998, el Mayo es buscado por la Procuraduría General de la República, que ofrece recompensas por un total de $2,8 millones por su captura, junto con otros 5 líderes del Cártel de Juárez. A medida que el panorama criminal de México experimenta una mayor fragmentación, el Mayo habría tomado las riendas y liderado una campaña para unir a los grupos rivales, recurriendo incluso al uso de narcobanderas para alinear a las facciones beligerantes y evitar el riesgo de captura o eliminación. Originalmente un agricultor del estado occidental de Sinaloa, el Mayo se introdujo en el tráfico de drogas en las décadas de 1980 y 1990, colaborando con el Cártel de Juárez. Tras la muerte del líder del Cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos, el Mayo decidió establecer su propia organización criminal. Con el declive del Cártel de Tijuana, trató de ampliar sus rutas de narcotráfico, especialmente en los estados noroccidentales de Sonora y Baja California. Además, se hizo con el control de una parte importante de la producción de heroína y de su envío desde México a Estados Unidos. En 2004, el gobierno estadounidense ofreció una recompensa de $5 millones por cualquier información que condujera a su captura. Durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, se inició una ofensiva contra las redes de narcotráfico mexicanas, y el Cártel de Tijuana sufrió importantes golpes a raíz de esta ofensiva. Esta presión creó oportunidades para que otros capos de la droga, sobre todo el Mayo y Joaquín Guzmán, ampliaran su influencia en el noroeste de México, lo que desembocó en una guerra a gran escala. Con el tiempo, el Mayo sufrió la pérdida de varios miembros clave de su círculo íntimo. Las autoridades detuvieron a su hermano, 2 hijos y un sobrino. Además, su hijo Ismael Zambada, conocido como El Mayito, fue extraditado a Estados Unidos en 2010. En 2012, la presunta mano derecha de El Mayo, Manuel Torres Félix, alias el M1 o el Ondeado, murió en un tiroteo con el ejército. Algunos analistas especularon con la posibilidad de que el Mayo se alejara de los focos o incluso se retirara tras aparecer en 2010 en la portada de la revista mexicana de investigación Proceso. Por otro lado, los hijos de El Mayo han sido detenidos y encarcelados en Estados Unidos o han optado por mantener un perfil bajo. Desde la extradición de El Chapo a Estados Unidos en enero de 2017 y la posterior detención de Damaso en mayo del mismo año, muchos creen que El Mayo ha ascendido a la posición más alta dentro de una de las organizaciones criminales más potentes del mundo. Como líder, El Mayo ahora supervisa una parte significativa de la producción de heroína de México, que se destina principalmente al próspero mercado estadounidense. Además, el Cártel de Sinaloa mantiene su posición dominante en el comercio internacional de cocaína, utilizando diversos métodos de transporte como aviones, camiones, barcos y túneles para introducir cocaína de contrabando en Estados Unidos. Distribuyen la droga a través de células situadas en Arizona, Atlanta, California, Illinois y Nueva York. Las operaciones de El Mayo se centran principalmente en los estados de Sinaloa y Durango, con una influencia significativa a lo largo de la costa del Pacífico mexicano y en zonas como Cancún, Quintana Roo, Sonora y Nuevo León.
A medida que el Mayo envejece, los rumores sugieren que podría estar delicado de salud, luchando contra la diabetes. Sin embargo, por ahora sigue siendo el último miembro de la vieja guardia del cártel de Sinaloa, y es probable que continúe dirigiendo la organización mientras pueda. En 2011 hubo informes de que podría haber sometido a cirugía plástica y cambiado su apariencia para moverse discretamente dentro de México. El reto constante de El Mayo consiste en lidiar con los hijos de El Chapo, quienes se han convertido en una importante piedra en el zapato para él y para la organización del cártel de Sinaloa. Su fuerte influencia en los centros urbanos, especialmente en Culiacán, supone una amenaza potencial para el liderazgo de El Mayo y su control del cártel. Los Chapitos, al igual que su padre, están muy implicados en el tráfico internacional de drogas. Según varias acusaciones estadounidenses, son responsables del tráfico de grandes cantidades de cocaína, marihuana y metanfetamina hacia Estados Unidos, aprovechando su amplia red de contactos en toda América Latina. Ovidio, Iván y Jesús Alfredo se iniciaron en las actividades delictivas del cártel de Sinaloa a una edad temprana, ya que su padre y El Mayo querían que se familiarizaran con el funcionamiento de la organización. De los tres, Ovidio ha sido el centro de atención en los últimos años. En 2012, fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y posteriormente, en febrero de 2019, fue imputado, lo que aumentó aún más su notoriedad. Esta rivalidad constante ha dado lugar a encarnizadas batallas entre ambos bandos durante varios años. En un incidente reciente en mayo de 2020, José Rodrigo Arechiga Gamboa, alias el Chino Anthrax, antiguo jefe del escuadrón de sicarios Anthrax del cártel de Sinaloa y socio de El Mayo, fue hallado muerto tras escapar de la supervisión federal de libertad condicional en San Diego. Se sospecha que los Chapitos son los responsables de su asesinato. El Chino Anthrax tenía estrechos vínculos con El Mayo, creció con la familia Zambada y junto a los hijos de El Mayo en Culiacán. Teniendo en cuenta su larga historia juntos, es poco probable que el viejo capo tuviera mucho que ganar con la eliminación de un viejo aliado, especialmente en un momento de fuertes tensiones internas. En junio de 2020, se produjo un prolongado tiroteo entre las dos facciones a las afueras de Culiacán, que se saldó con 16 víctimas mortales. El conflicto en curso pone de relieve la intensa lucha por el control dentro del cártel de Sinaloa, ya que los Chapitos tratan de establecer su autoridad y prominencia. En los últimos tiempos, el grupo se ha adaptado a los cambiantes mercados de la droga y se ha involucrado cada vez más en el comercio de drogas sintéticas, en particular con el potente opioide sintético fentanilo. Su colaboración con el cártel Jalisco Nueva Generación ha reforzado su posición en este ámbito. Además, los Chapitos han estado explotando los centros de rehabilitación de drogadictos para reclutar a nuevos traficantes, lo que se suma a la actual violencia. También han ampliado su alcance hacia el mercado estadounidense y están explotando los lucrativos mercados de la droga en Australia. Actualmente, los Chapitos son considerados los principales proveedores de fentanilo y metanfetamina en Estados Unidos. En 2021, el Departamento de Justicia estadounidense los acusó de conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana, lo que dio lugar al anuncio de una recompensa de $5 millones por cada uno de ellos. Su influencia y actividades siguen planteando importantes desafíos a las operaciones generales de El Mayo y el cártel de Sinaloa. En octubre de 2019, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una operación mal planificada para capturar a Ovidio en Culiacán, la capital del estado de Sinaloa. Cuando se difundió la noticia de su detención,
Los miembros del cártel de Sinaloa respondieron con una reacción rápida y contundente, tomando el control de la ciudad y lanzando una ofensiva a gran escala para exigir su liberación. En respuesta a la escalada de la situación, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó finalmente detener la operación, lo que resultó en la liberación de Ovidio. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Ovidio ocupa un puesto importante como lugarteniente clave dentro del cártel de Sinaloa. Iván y Jesús también son considerados operativos importantes dentro del cártel. En 2016, formaron parte de un grupo de hombres secuestrados por el cártel Jalisco Nueva Generación en un restaurante de Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco. Ambos hermanos fueron liberados posteriormente. Con el tiempo, Jesús parece haber asumido un papel más destacado en las operaciones del cártel de Sinaloa y actualmente figura en la lista de los más buscados de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, lo que lo convierte en el único hijo que ha logrado esta distinción. En 2015, la Fiscalía estadounidense lo acusó junto con su padre y otros líderes del cártel de cargos de narcotráfico. Se cree que Jesús desempeña un papel esencial para el cártel a escala internacional. Al parecer, en 2016 pasó varios meses en Medellín, Colombia, bajo la protección de La Terraza, una de las poderosas bandas criminales de la ciudad. En comparación con sus hermanos, no se sabe mucho de Joaquín, ya que ha mantenido un perfil relativamente bajo. Sin embargo, en febrero de 2019, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó junto a Ovidio de conspirar para traficar cocaína, metanfetamina y marihuana en Estados Unidos. La acusación carece de detalles específicos, pero alega que el tráfico ocurrió entre abril de 2008 y abril de 2018 para el cártel de Sinaloa. Mientras los Chapitos han continuado con sus agresivas acciones, las autoridades estadounidenses han tomado nota. Al cierre de 2021, el Departamento de Estado de EEUU declaró que, además de enfrentar cargos federales por narcotráfico, el gobierno había elevado la recompensa a $20 millones por cualquier información que ayudara a la captura de los 4 hijos. Además, los Chapitos fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de EEUU en virtud de la ley Kingpin. A pesar de estar en el punto de mira de las autoridades estadounidenses, los Chapitos han intensificado sus esfuerzos por hacerse con el control de la organización que dirigía su padre. En febrero de 2022, individuos armados, al parecer leales a los Chapitos, viajaron en un convoy de muchos vehículos y asediaron el municipio de Caborca, cerca de la frontera entre México y Estados Unidos. Durante varias horas, el convoy tomó el control de la ciudad, mientras la policía local luchaba por hacerlos retroceder. Al final, el ataque se saldó con 2 muertos y el secuestro de al menos otras 5 personas. Con la ayuda del grupo Salazar, alineado desde hace tiempo con el cártel de Sinaloa, los Chapitos pretendían controlar una importante ruta de tráfico de drogas que se extiende desde su base en Sinaloa a través de Sonora y Baja California, cruzando la frontera entre México y Estados Unidos. Podrían estar fortaleciendo su arsenal, ya que a principios de marzo, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional allanaron 4 casas en el municipio de Navojoa, al sur del estado de Sonora, encontrando un enorme arsenal de casi 3 millones de cartuchos de distintos tipos, 6 potentes rifles del calibre .50, más de 150 pistolas y rifles automáticos, muchas granadas y 12 chalecos antibalas. También se incautaron drogas, cargadores y equipo táctico, lo que representó una de las mayores colecciones de armas ilegales jamás encontradas en México.
Tras hacerse más notorios en 2021 y 2022, los Chapitos sufrieron un revés el 5 de enero de 2023, cuando Ovidio fue detenido en Culiacán. Según el ministro de Defensa mexicano, Luis Crescencio Sandoval, una patrulla del ejército se encontró con un convoy de 6 camiones blindados, cuyos ocupantes se negaron a cooperar y comenzaron a disparar contra las fuerzas de seguridad. Muchos presuntos miembros del cártel de Sinaloa fueron detenidos tras el tiroteo, entre ellos Ovidio, y al menos 7 soldados murieron en este enfrentamiento inicial. La detención de Ovidio desató una situación similar a la ocurrida en 2019, con bloqueos en la ciudad y otros lugares de Sinaloa, donde miembros del cártel dispararon contra la policía y el ejército, incluso logrando que un helicóptero militar se estrellara. El presidente López Obrador envió rápidamente más ayuda para restablecer la calma. El 9 de enero, el número de muertos tras la detención de Ovidio ascendía a al menos 29, entre ellos 10 soldados mexicanos. A pesar de su arresto y de sus esfuerzos por ampliar el alcance y la distribución de sus drogas, es evidente que aún no han conseguido arrebatar el poder al firme control de El Mayo. ¿Quién dirige realmente Sinaloa actualmente? El Mayo, antigua mano derecha de El Chapo, parece ser el principal adversario interno de los Chapitos. También han surgido tensiones familiares con su tío, el Guano, en relación con el control del territorio del narcotráfico y el supuesto pago de extorsiones en determinadas zonas de Sinaloa. Además, los Chapitos han mantenido un prolongado conflicto con la organización Beltrán Leiva, que fue aliada del cártel de Sinaloa antes de que una escisión en 2008 desembocara en una violenta batalla entre ambos grupos. Algunos expertos creen que el cártel Jalisco Nueva Generación podría haberse beneficiado de la actual pugna entre los Chapitos y El Mayo, reforzando potencialmente su poder e influencia en ciertas regiones de México. La compleja e intensa lucha por el control y el territorio entre estas facciones sigue conformando la dinámica del narcotráfico mexicano. Recientemente, el conflicto entre los Chapitos y El Mayo se ha extendido más allá de su bastión tradicional en Sinaloa, llegando a los estados de Baja California y Sonora. En septiembre de 2021, surgieron informes de que representantes de los Chapitos viajaban con frecuencia a la Ciudad de México para ampliar su influencia. A principios de 2021, las autoridades mexicanas desmantelaron una célula del cártel de Sinaloa, supuestamente bajo el dominio de los Chapitos, que operaba en el cercano Estado de México. Sin embargo, esto no impidió que los Chapitos siguieran ampliando su presencia en la capital, especialmente en las zonas de microtráfico de Tepito y Tlalpan. En 2022, los Chapitos intensificaron su antiguo conflicto con el cártel de Caborca en Sonora, especialmente tras la detención del fundador del grupo rival, Rafael Caro Quintero. Estos acontecimientos indican que la lucha por el control territorial y el dominio dentro del cártel de Sinaloa sigue desarrollándose en varias regiones de México. Además, con la reciente implicación de grupos rusos en los asuntos del cártel, parece que la rivalidad entre ambas facciones se está intensificando. Los rusos son un grupo leal a El Mayo y están en disputa con los Chapitos, aumentando la animosidad. Los rusos solidificaron sus fuerzas a principios de 2020, haciendo equipo con Felipe Eduardo Barajas Lozano, también conocido como El Omega. A El Omega se le asignaron diversas actividades ilícitas para fortalecer las operaciones de El Mayo Zambada. No se sabe mucho de los rusos, salvo que no se llevan bien con la facción liderada por Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López.
Durante la liberación de Ovidio Guzmán en octubre, el grupo ruso optó por no involucrarse cuando los Chapitos amenazaron con violencia. A pesar de la rivalidad entre los Chapitos y el Mayo, su expansión en Sonora, Baja California y Chihuahua les ha proporcionado una ventaja significativa a lo largo de la frontera estadounidense. Su especialización en el tráfico de drogas sintéticas, así como de marihuana y cocaína, les garantiza un flujo constante de beneficios. Además, su reputación, reforzada por el movimiento chapista, sigue ganando adeptos. Mientras persista la rivalidad entre los Chapitos y el Mayo, el futuro del cártel de Sinaloa sigue siendo incierto. No cabe duda de que ambas partes continuarán disputándose el control, lo que determinará el rumbo del cártel y su influencia en el narcotráfico. Y así concluye nuestra exploración del intrigante mundo del cártel de Sinaloa y sus complejas dinámicas de poder. Si te ha gustado este video y quieres seguir aprendiendo sobre temas fascinantes como este, no olvides suscribirte a nuestro canal. Dale un me gusta si disfrutaste el contenido y compártelo con tus amigos para que ellos también se unan a la conversación. Nos encantaría saber tu opinión. Déjanos un comentario aquí abajo con tus pensamientos o preguntas sobre el tema. Nos vemos en el siguiente video.